Gracias por venir a todos. Queremos que os sentéis cómodos, daros bien la bienvenida y voy a introducir un poquito y también voy a llamar a los traductores para que se vengan con nosotros a la mesa y ya nos vamos familiarizando un poco todos. Entonces cuando vayáis viendo nos vamos ubicando. Muy buenas, bienvenidos todos. ¿Qué tal? Sentaros. Bueno, nos trae aquí yo creo que un humor que es familiar, pienso, para todos los que nos encontramos aquí. Bueno, sí me gustaría que si alguien me pudiera traducir. ¿Ya tú ya quieres...? ¿Sí? Nanga, pásate, sí. Bueno, continuamos con esta pequeña introducción que no quiero quitar nada de tiempo. Vamos a tratar de compartir algunos puntos muy comunes, totalmente comunes a todas las tradiciones espiritualistas. Estamos en un año que como todos sabemos, estamos celebrando el 5º centenario de Santa Teresa. No quiero tomar mucho tiempo. I'm sorry. I don't want to take too much time. I just want to make sure we will share some of the basic points due to the 500th centenary of Santa Teresa. Si nos transportamos al siglo XVI, época en la que la santa pues pudo expresar de la forma que hoy conocemos sus sentimientos, su energía y su amor, nos tenemos también que expandir a otras partes del mundo, porque en esa época ocurrió por así decirlo, un boom en todo el planeta a nivel espiritual. En diferentes tradiciones se dieron expresiones muy especiales por parte de diferentes santos en el seno de diferentes tradiciones. In the 16th cycle, while Santa Teresa was expressing her deep love, her sentiments, and her energy throughout the spiritual experience, other places also within the world, around the world, there was a spiritual explosion of these expressions of love through the spirituality. Y para comenzar a entrar ya en materia, vamos a llamar a la mesa a Marta, quien va a ayudarnos a empezar a profundizar. Adelante, por favor, Marta, por favor. Marta will help us in deepening this experience. Please come, Marta. Y os la presento. Ella es maestra de Reiki. Bueno, ella es avilense, maestra de Reiki. Desde siempre estudiosa de diferentes tradiciones en las que ella ha encontrado el sabor de la espiritualidad cotidiana en el día a día, de una forma sencilla y muy abierta también, con lo que estamos muy contentos de tenerla acompañándonos en este encuentro, puesto que su visión es muy abierta y con mucha capacidad de encontrar esa esencia que existe en las diferentes modalidades, las diferentes tradiciones espirituales. Marta is from Avila herself, and she is a Reiki master.
She has always had the capacity to study within the spiritual realms and find a very open-minded perspective and point of view to welcome and embrace spirituality through different traditions. A mi lado está Sri Prem Prayojan, él es británico de nacimiento y vive en India desde hace muchísimos años, donde él desarrolla principalmente su profundización en las escrituras védicas, en su vertiente más devocional, en un humor que en realidad es muy similar al que han expresado otros espiritualistas, y en realidad, por ejemplo, los puntos en común de Santa Teresa, así como otros santos de la rama que representa Prem Prayojan, son muy similares. Nos fascina realmente encontrar esas similitudes, y eso es algo que también nos ha motivado mucho a realizar este encuentro, ¿no? Y a compartir con vosotros estos puntos que son comunes a las tradiciones, y que gracias a la visita de siempre Prayojan a España este año, y coincidiendo con el año de la Santa, pues teníamos que tratar de combinar estos ingredientes tan fantásticos. Perdona, que ha sido muy largo. Ya, summarize. Sri Prem Prayojan Prabhu Maharaj is with us. He is biologically born in UK, but he resides during the year. Most of his time he's in India. That's where he explores and deepens his practice through meditation and other practices, vaishnava practices, and studies the Vedas and scriptures of the Vaishnava tradition, which we would like to share with you now. Él nos va a realizar posteriormente un desarrollo más a fondo del enfoque desde el punto de vista de las escrituras védicas. La cultura védica tiene este nombre debido a que los libros que recogen esta tradición se llaman Vedas. Vedas significa conocimiento, y esta tradición es la tradición espiritualista y como cultura humana más antigua que se conoce, y digamos que su expresión es muy esencial. Luego otras numerosísimas ramas se decantan de esta tradición, porque es considerada cultura madre, ¿no? Con lo cual es muy importante acudir a la fuente muchas veces para realmente encontrar el sabor original de ciertas cosas que las hemos recibido de otra manera o mezclado con otros humores, pero al acudir a la fuente uno las puede realizar en su versión lo más pura posible, con lo que creemos que es algo muy especial que podamos contar con la presencia de un maestro como Sri Prem Prayojan para que nos transmita esta esencia. Vedic culture is the most ancient civilized way of studying and practicing devotional service, and it is also the mother of many other branches of the spirituality in the world, and we will deepen on this issue now. Por tanto, un ratico después vamos a poder darle paso, pero vamos a empezar hablando un poquito con Marta. ¿Tienes el micro abierto? Hola. Pásame. Hola a todos, quiero dar las gracias por estar aquí, que estemos todos reunidos para compartir una música bonita como es Santa Teresa en este año del centenario, y el poder compartir porque la mujer es muy abierta a todos los tiempos.
Ayer leí un reportaje muy bonito que decía que Santa Teresa hubiera nacido en esta época, hubiera sido científica, hubiera sido física. So she's speaking now about Saint Teresa. She was a very a lady open-minded of her times. And some people say if she had been living nowadays, she would have been a scientific. Es una mujer que rompió con todo lo que había en su tiempo y que sigue rompiendo y que sigue teniendo muchas cosas en común con nuestro tiempo. Leyendo su lectura yo entiendo que seguramente hay gente que esté muy versada en la vida de Santa Teresa, pero quizás me parece que leerla un poquito desde dentro, desde el corazón, y saber que fue una mujer que lo que principalmente quería era dejar una huella, y esa huella es la que quería que marcase a todas las personas. Saint Teresa broke all the rules and regulations of her time, and if we really want to depend on Saint Teresa's teachings, we must reach her through the heart. She was in a more daily basis mood. Su huella que ha ido pasando a través de todos la tenemos como muy marcada en el momento de la contemplación, del éxtasis, de la mística, pero en realidad una mujer de a pie, como todos nosotros. Una mujer que le costó muchísimo empezar a orar, que le venía mucho mejor tener amistades, reunirse con la gente, hablar, le costó mucho el desapego. Although her footprint is based on the mysticism, as we all know, it was very hard for her to become onto the platform of this religiosity, and she was more fond of being with friends, spending time with them, and it was very hard for her to detach. Como cualquiera de nosotros, la oración para ella era una cosa que no era fácil. No es fácil orar. Es muy fácil hablar y repetir vocalmente oraciones. Aún así no sabemos hacerlo. Y a ella le enseñaron y le dijeron cómo tenía que hacerlo. Cuando oramos y rezamos un Padre Nuestro, o rezamos cualquier mantra, cualquier cosa que tenemos que rezar, hay que poner el corazón y hay que saber lo que se está diciendo. No vale repetir. Hay que decir, expresar, sentir. For praying, you need to really do it from the heart. It is really easy to just say and repeat what others say, but Saint Teresa was taught how to preach from the heart. Ella pasa años hasta que llega de verdad a la oración. Empieza con la oración en el convento de Gracia, con María Briceño, que es la que le abre un poquito las puertas a que empiece a orar, pero es una oración vocal. Es años más tarde, casi llegando a los 39 años, después de haber pasado por una vida un poco de puntillas, llegando todavía a la oración, cuando ella de verdad, en una cuaresma, ve a un Cristo llagado y cae ante sus pies rendida. Y entonces es cuando ella empieza a meditar. Su oración empieza con la meditación. Saint Teresa was taught how to pray by María de... what was the name? El nombre de María Briceño in the convent, on the convent of Grace. At that time, she was actually starting through meditation, and through the meditation she went into the praying mood. And then for her it was very difficult to go to the praying, but through lots of self-dedication to it, she finally became to the platform of the praying, through the praying, getting in touch with God. Una vez que tiene esa experiencia con este Cristo llamado, lee las confesiones de San Agustín, y es cuando realmente toma conciencia de hasta dónde ha llegado su vida y qué cambios quiere hacer. Piensa que una santa no nace, se hace, y es cuando realmente empieza a trabajar. Es cuando empieza a hablarle a sus monjas y a la gente que tiene al lado de la meditación y de la oración. It was through the concession of St. Augustine that she became aware of the important elements of the meditation and the praying, and she also she saw one Christ. She saw the image of one Christ very wounded.
So at that time she became very eager to contact through the daily meditation and praying for communicating with God. And at that time she started to talk with the nuns at the convent regarding the meditation processes. Empieza a darse cuenta de que la meditación y orar no es mucho pensar, es amar. Entiende que hay muchas de sus hermanas que están en el convento que oran, pero no llegan a la meditación. Entonces su mensaje siempre va a ser el del amor. Amar es orar. No todas estáis preparadas para meditar, pero sí para amar. Entonces la oración se convierte en amor. Entonces es donde aparece el verdadero amor de Santa Teresa. Then she also says that one nun is not born, is actually made. It's a process of becoming a nun. It's not you were born a nun. And she realizes that many of the colleagues at the convent, at the nuns, were doing just praying, but they were just repeating prayers, but they were not going deep into the meditation. And she realizes this fact and makes them aware so that they should be more aware of this fact. Amar es oración y amor se comparte en todas las religiones. Ahí tenemos una reina que luchaba ya en este tiempo porque todos somos hermanos, porque todas las religiones estuviesen juntas, porque es la misma base. La base es el amor. So, to pray is to love. This is the basics of praying. Praying means to love. And this, because all the religious processes have this in common, we are like brothers and sisters. Una de sus frases más notables, que todos conocemos, seguro, es: vuestra soy para vos nací. ¿Qué queréis, Señor, de mí? One of the most common phrases are, I'm yours, my Lord, what do you want from me? Con esa frase, es la frase de la entrega, quiere decir mucho. Esa frase es la que nos lleva al camino de la paz. La oración va a ser paz, la oración va a ser quietud y la oración va a ser unión. Union. So it is through, basically through this understanding, through the praying, understanding with love, that one becomes peaceful, one becomes in union with God, and ¿O querías que repitiera algo? Sí, señora. ¿Podrías repetir un pelín Sí. del final? Pues la oración para ella fue paz, camino de paz y unión y de quietud. And calmness. A través de la oración, ella tiene la entrega total. Entiende que tenemos que rezar y que tenemos que acercarnos a Dios, a nuestro Dios, a quien creamos que nos da el amor, desde la humildad. Desde la humildad y sabiendo que nos ama y nos entrega todo lo que vamos a pedir porque ya está dado. With a humble mood, she approaches the praying, knowing that only through the surrender we can, through humility, we don't need to ask for anything because anything will be given to you as you need it. A través de la oración llega la entrega llega al servicio. Mujer dispuesta a todo lo que ocurriese. Le daba igual estar orando, estar en éxtasis o estar construyendo un convento y haciendo los muros. It is through praying that we become within the union because it was not a matter of only praying, but she could be constructing a cathedral or she could be doing externally other things, but she would be constantly within herself doing the praying as a service for God. Dotaba la oración también del sentido del humor, porque una mujer que tenía gran carácter, pero no dejaba de poner humor en todo lo que hacía. Y la oración debe ser humor. No debemos entender la oración como algo muy serio, solo dedicado para unos pocos. Todos pueden tener una sonrisa cuando oramos. And she understood the praying
having lots of humor, good humor. Brain must not be boring. It doesn't have to be boring or dry. It should have this humor, this mood, and have a smile on your face. Una cosa muy peculiar de ella, quizá la caracteriza más que nunca y que está en la historia de Santa Teresa y pasa un poco por encima, es cuando ella fundó su primer convento, San José. Cuando ella fue a comprar la campana, no tenían dinero, no tenían medios, le ofrecen una campana que tiene un agujero. Y ella, gustosa, la lleva al convento, porque dice que ellas también están llenas de agujeros. One of the things, pastimes was that she constructed this first convent called Saint Jose, and at this point she was looking for a bell, and she collects one bell which had so many holes in it, and everybody would expect that she would give it back, but then she kept it, saying, no, we are also full of holes within ourselves. So she kept it for the convent. Llevaron una vida de mucha humildad, de mucha, muy ermitaña, pero con una gran felicidad. No comían, rezaban, pasaron muchas penurias, pero siempre estaban con una sonrisa en todas las fundaciones que ella hizo. So her life was very humble and she didn't have much. You know, she would not eat many times. She would just be praying and sharing with the nuns. A mi modo de ver, ya personal, mi experiencia con ella ha sido grandiosa. Conozco a Santa Teresa como aulense de toda la vida. ¿Cómo? Ajá. So her experience with Saint Teresa is very, very great to her. She has met Santa Teresa like somebody originally from Avila, somebody originally born. Para mí ha sido siempre una figura muy especial. Me asombraba el carácter que tenía y la decisión. Y siempre ha sido un modo o un modelo a imitar. Aunque la vemos tan lejana, está muy lejana. Esas decisiones que ella toma, tan tranquilas, sabiendo que Dios está detrás, que nada va a pasar, que nada nos va a turbar. She had always admired her character, Saint Teresa's character, and has really marked her life because Saint Teresa had the capacity to know and be confident that God is there and He will never turn His back on her. Santa Teresa siempre ha estado en mi camino, es verdad, pero también uno se envuelve mucho en las cosas de la vida cotidiana. Y aunque la tenemos aquí tan cerca, nos olvidamos un poquito de ella. Y este año, curiosamente, Santa Teresa, supongo que mi abuelo le llama, ha dicho, hola, acuérdate de mí. So although she seems very far away, she's not so far. She's very near, and she has knocked and called herself. She's saying, Marta. Santa Teresa has given her a call this year also to make sure, please don't forget me, I'm here. Hice una visita al convento que hacía años que no iba y fue una visita muy emocionante. I visited the convent, which was a long time people had not visited. It was a very amazing experience. Desde ese momento es verdad que me han empezado a pasar cosas muy curiosas, vamos a llamarle curiosas, respecto a la santa. Y una de ellas ha sido que me han pedido una colaboración con una revista que se llama Mother. ¿Has encontrado? ¿Has dicho que...? Me han propuesto una colaboración con una revista que se llama Mother. Con la colaboración con una revista. So many unusual things are happening since she connected again back with Santa Teresa. Like now, Marta is saying that she's been asked for collaboration on the magazine. Santa Teresa nos llama a todos. Podemos escucharla o no, podemos ir más deprisa o más despacio, pero nos está llamando. She's calling everybody. We can go fast, slow, does not matter. She's making a call. Este año está bien llamando. This year especially, she keeps calling. Y tuve que escuchar.
Y colaboré para hacer esta revista y además me ha encantado. El día que estaba escribiendo este artículo, Alberto me llamó por teléfono para ver si podía colaborar con vosotros, estando aquí en esta charla. O sea que ella está moviendo hilos. So she's speaking and Marta is listening, and she was doing this magazine, and Alberto gave her a call saying, well, why don't you collaborate with us? And that also was a sign from Saint Teresa. Las monjas de la Encarnación siguen viviendo igual que vivían hace 500 años. The nuns of La Encarnación live the same way that they used to live 500 years back. Siguen viviendo de su huerto. They have a little garden. Y de donde la gente se acerca a darles. And people come there and give them. No somos conscientes de que realmente pasan penalidades. We are not very conscious and aware that they go through many difficulties. Este artículo se ha escrito para mover un poquito el corazón de la gente, para que todos nos movamos y dejemos una huella. This article is being written so that we all realize that what is happening, the circumstances, and it moves our hearts a little bit so we can also leave our imprint. Os lo voy a leer y así termino y os dejo ya para que pueda hablar él, que realmente es la persona importante en esta charla. I'm going to read a little bit and then I will just allow for Prem Prayojan, who is the important opponent in this morning, to speak. Le han puesto como título desde dentro personas que lo dan todo por nada. The title is People Who Give Everything for Nothing. Corren tiempos de cambios. Algo dentro de nosotros empieza a cobrar brillo y empezamos a desenvolvernos de las restricciones a la vida mundana. There's times of changes and some things are being moved within ourselves. Algo entre nosotros se mueve para Desenvolvernos de las restricciones de la vida mundana. ¿Quieres un texto? No, it's okay. Espera, yeah, maybe. So something is moving within us basically to get rid of this material conception. El corazón va llenando el camino a la razón y permite que la emoción y el sentimiento nos haga partícipes de las numerosas aventuras que nos trae la vida. So the heart is being, clearing the path of reasoning, and it allows the emotion and the sentiment to become participants of the numerous adventures that life brings. Desde muy pequeña sentí una gran admiración por Santa Teresa. Since childhood, I had great admiration for Saint Teresa. Recuerdo que les leía a mis padres un libro que se hizo de ella, a modo de cómic, y ellos se reían con la emoción y interrogación que yo le ponía a las ocurrencias de nuestra santa. I remember that I used to read to my father, to my parents, a book that was done about her, like a comic, and they would laugh with emotion, and they would be very exciting that I would have these ideas about our Saint Teresa. Me atraía enormemente la vida de las monjas y los monasterios. I was very attracted to the life of the nuns and the monasteries. Especialmente el de la Encarnación, porque yo nací a pocos metros. Especially the one in the Incarnation, Encarnación, because I was born within very few meters. Qué curiosidad saber qué hacían las monjas. Me preguntaban a qué grado de felicidad llegaban. What curiosity I had to know what they would be doing, and I would wonder myself up to which grade of happiness they would be able to reach. Visité muchas veces el convento y siempre me quedaba de las últimas, saboreando la paz que se respiraba allí. Many times I would go to the convent, and I would always stay until the end, tasting the peace that you could breathe there. Luego vas creciendo y la vida como un vendaval te lleva por otros caminos.
what moments. After that, you keep growing and life sort of tracks you out of the path and taking you to other tracks. Y por algún motivo, ese tesoro que tú sentías se queda un poco adormilado. Solo eso, adormilado. And for some reason, that treasure that you had, it's kind of, it becomes in a state of sleepiness. Only that, sort of sleepy. Porque de repente un día vuelve a tu vida como un susurro y te envuelve otra vez. Because one good day, it comes back to your life like a whisper, and again it wraps you up. Este año del centenario, por primera vez desde hace 500 años, salió del convento de la Encarnación a la luz una virgen para mí desconocida, la Virgen de la Clemencia. This year, in the centenary, for the first time since 500 years, from the convent of the La Encarnación to the light, one virgin, for me unknown, la Virgen de la Clemencia, went outside, came out to receive Santa Teresa de Jesús, that was coming from the convent de la Santa. Salió a recibir a Teresa de Jesús, que vive desde el convento de la Santa. El día está lluvioso, pero no impide que ellas se encuentren y que las monjas les canten con melodiosas voces. The day is very rainy, but this does not impede that they go out and meet her, and the nuns sing to her with melodious voices. De una forma dulce y sutil, mi corazón vuelve a sentir algo que está por ocurrir. Surge la posibilidad de una visita al convento de la Encarnación. In a very sweet way, and very subtle, my heart becomes to feel something that is happening. The possibility of a visit to the convent of la Encarnación arises. Volver a entrar después de tantos años resulta una experiencia muy emocionante. Come back to again after so many years, it's a very exciting experience. Ver, tocar y pisar los suelos donde pisó ella, una mujer audaz y una heroína de todos los tiempos, una vencedora de obstáculos con una fe firme. To see, to touch, to walk through the floors that she would be walking, a lady, a woman, very heroic, and with no fear of all times. Basically, she would overcome all the obstacles with firm faith. ¿Cuánto tendríamos que aprendernos de nuestro siglo? We have so many things to learn from her, people nowadays. Estando muy lejos conquistar por la historia de la Virgen de la Clemencia, otra vez aparece en mi vida, siendo una desconocida, y supongo que quiere enseñarme algo, así que pongo toda mi atención. To be there, I let myself be conquered by the history of the Virgin of the Clemencia, and again, she appears in my life, being unknown, and I guess she wants to teach me something. So I put all my attention. Comienzan a contar que cuando Teresa fue nombrada priora del convento, las monjas se enteraron que no querían dejarla entrar. They start telling that when Saint Teresa was named the priora del convent, the chief, the nuns, when they got to know, would not let her come in. Ellas vivían en unas condiciones muy favorables y no estaban dispuestas al cambio que su entrada iba a suponer. They were very happily accommodated, and so they would not be very eager for the change that would happen if she came. Teresa tuvo que entrar por una pequeña puerta a escondidas. She had to build a little door, a hidden door. Una vez dentro, las monjas se veían obligadas a ceder porque tenían un voto de obediencia, pero no estaban de acuerdo. Once she got inside, the nuns had to go with it. They could not deny themselves because their vow was that obedience, so they could not say no. Teresa no pretendía imponerse y mostró una infinita humildad. La Virgen de la Clemencia ocupó su lugar. Saint Teresa didn't pretend to impose herself and always show an infinite humility. The Virgin of Clemencia occupied her
Ella misma la puso en el lugar que le correspondía sentarse la priora y les dijo que a ellas se le debían obediencia, porque era ya una más de ellas. She herself put in the place where the priora, the chief nun, is supposed to be seated, she put the Virgin there, and Saint Teresa told the nuns that is exactly, she was a figure to where the nuns had to pay obedience. Las monjas comprendieron y sintieron en sus corazones la verdadera lección que les estaban dando. The nuns understood and felt in their hearts the first lesson that she was giving. Aceptaron y abrieron las puertas a la nueva vida, una vida de duro esfuerzo. Comían del huerto y la beneficencia, dormían en un carbón de paja y llevaban los toscos y pasados hábitos, y se levantaban temprano para hacer sus oraciones. They accepted and opened the doors to a new life, a life that with so much effort they would be eaten from the farm and from the donations. They would be sleeping on a straw bed, then they would be wearing these very heavy dresses, and they would be waking up in the very early morning to do the praying. La Virgen de la Clemencia se apareció al mes a Santa Teresa para agradecer el gesto. Ese gesto de humildad y le ofreció bendiciones para aquellos que quisieran llegar sus plegarias. Virgin of the Clemencia, she appeared herself about 1 month of the entrance of Teresa to Teresa herself to show her, to give her thanks for that humble gesture and gave her blessings for those who would be doing the same thing. ¿Cómo puede ser que siendo de Avila y teniendo tanta admiración, nunca haya escuchado esta historia? How can it be that me, being somebody from Avila and having so much admiration, have never heard of this story? Siguen hablando y cuentan de lo milagrosa que es esta Virgen, que puedes acercarte a las monjas de clausura y a través del torno pedir a las hermanas que le cuenten a la Virgen tus pesares, para que ella los alivie. They keep talking and speaking and tell this that this miraculous Virgin, you can come here to the nuns that are hidden, don't show themselves to the public, and you can ask these sisters that tells you about you can tell the Virgin your pain, the pain you feel in your heart, so that she can alleviate the pain. Si te acercas, comprobarás que la monja que le tiene en el torno desprende una alegría y una paz contagiosa a partes iguales. When you become close, you can feel that the nun who is within the internal and the outer, receiving the people. I don't know this word to say. It's like you're there to receive the people, so they can talk to you. She manifests immense peace and cheerfulness, and is contagious all around. Ellas viven a día de hoy como hace tantos años. La humildad y la compasión sigue siendo su gran virtud. They live day by day, just like they did so long ago, with the compassion and the humility being the greatest virtues. Además tienen un gran don, es que cantan como los ángeles. Si vas tempranito, puedes disfrutar de este regalo para los oídos, para los regalos que son regalos para el oído y el alma. Besides, they have a great talent in that they sing like angels. And if you go very early in the morning, you can enjoy this beautiful present for the ears and the soul. Sí que hay lista de espera para entrar en el convento. Quizá esta vida es para gente muy especial. I know there is a waiting list to go inside the convent. Maybe this life, maybe this is a life for people, very special people. Hay que tener un corazón muy grande. Pero ¿y nosotros? We have to have a very huge heart. But what about us? ¿Estamos ya abiertos a tener ese corazón grande? Are we open to have this big heart? Solo hay que dar con él pasos y dejar también una huella como la que dejó ella. We only have to go step by step and to leave a mark, an imprint, footprint, like she left.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y me gustaría que todos vosotros, igual que a mí me llama este año, os vaya llamando a todos y que vayáis haciendo un buen camino. I will do your the best along the way, and you can leave your imprint like she Saint Teresa did for us. Pues realmente sí que está llamando Santa Teresa, vamos. Es verdad que especialmente este año está más manifestada esa energía. Realmente es una ocasión fantástica porque no siempre tenemos la ocasión de sentirnos contagiados por esto, ¿no? A veces es difícil expresarlo. De todos modos, estamos descubriendo, yo creo que, pienso que todos los que estamos aquí, bueno, vamos a ir... Perdón. Sí, bueno, voy a sintetizar. Yo creo que todos los que estamos aquí sentimos, es mi sensación, que la espiritualidad es algo como muy cotidiano. Creo que es algo que nos une a los que nos hemos reunido hoy aquí y con las palabras de Marta realmente se entiende que, por ejemplo, el legado de Santa Teresa no es algo que esté en el pasado, sino que hoy en día podemos realmente sentir un poquito eso. So for all of us, we have one thing in common here, and that is spirituality. We live it on a daily basis, something very, on a daily basis it happens, and we live our spirituality like that. And we have listened to Marta what she was saying about Saint Teresa, and it makes us remember and revive this spirituality. Es ¿cómo decirlo? Realmente Santa Teresa nos insta pienso, a desmitificar conceptos que se habían quedado como contaminados al concepto espiritual, pero tenemos la suerte de tener esa energía muy cerca, por ejemplo aquí en Avila, y dado que como nos decía Marta, el convento de la Encarnación ahora mismo podríamos decir que es una manera también de asociarnos con esa energía, así como todas las experiencias que cada uno tiene cotidianas en el día a día son esa expresión también. So we have seen how the life of Saint Teresa, it helps clear our understanding of the spirituality. It clears very much the like a contaminated concept, and she clears that path so that we can understand more better. Por eso vamos a mantenernos en ese humor. Yo creo que nos ha ayudado Marta a mantenernos en ese punto y desde ahí vamos a tratar de también recibir lo que nos va a transmitir siempre Prayojan Prabhu. En definitiva, el sentimiento es simplificar, puesto que la grandeza de la obra de Santa Teresa, y por eso estamos también aquí hoy, partía de cosas muy sencillas, muy pequeñitas, y yo creo que eso se resume, yo creo que en una palabra también, humildad y también servicio y amor. So the essence of Saint Teresa, what we have spoken here, is the humility, service, and simplicity, and service, and love. Estas dos palabras, servicio y amor, se
se condensan en una palabra sánscrita de la antigua tradición védica, que es bhakti. El bhakti se traduce en castellano como servicio amoroso y se puede entender como la esencia de esta tradición antigua de India, y a través de las instrucciones de Prem Prayojan vamos a poder profundizar un poquito más en este sentimiento que es común realmente a todas las tradiciones. Así que le paso la palabra a Prem. Before we begin our exploration of the similarities between the teachings of Saint Teresa and the teachings of the Vedas of India, such as Bhagavad Gita, the Puranas, Vedanta, we would like to invite you to participate in the joyous singing of the names of God. Antes de comenzar a hablar de las similitudes entre Santa Teresa y la cultura védica, vamos a adentrarnos en la práctica de los santos nombres de Dios. The Vedic culture is the mother culture of all the cultures we find on planet Earth. La cultura védica es la cultura madre de todas las culturas que existen en el planeta Tierra. Our languages, English, Spanish, Italian, Latin, French, German, Russian, they're all called Indo-European language because their root is Sanskrit. Todas las lenguas que conocemos como el español, italiano, el inglés, alemán, ruso, son todas, provienen de la lengua indoeuropea llamada sánscrito. So, in Sanskrit, the prominent name for God is Krishna. En sánscrito, la palabra predominante de Dios es Krishna. It means beautiful. Significa atractivo, bello. Attractive. And full of joy. Lleno de felicidad. Beautiful, attractive, and full of joy. So, from this Sanskrit word Krishna has come the Italian, French, English, German, Russian word. In every language it is the same, charisma. De esta palabra en sánscrito llamada Krishna, en todas las lenguas como en español, italiano, ruso, aparece la palabra carisma. Charisma means impelling beauty, which inspires devotion. Carisma aparece, significa Krishna, significa esa carisma significa esa belleza irresistible que nos atrae hacia Dios y nos inspira. And from the syllable Krish has come Christos. De la sílaba Krish aparece Christos. So, Lord Jesus Christ taught, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Nuestro Padre de Dios de los cielos nos dice, glorifica los santos nombres. The Lord's Prayer, you know?
Our Father who art in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. So his first teaching is to know that God is our Father. La primera enseñanza es saber que Dios es nuestro Padre. And his second teaching is to glorify the names of God. Y la segunda enseñanza es glorificar los nombres de Dios. In any language is fine. En cualquier lengua está bien. This teaching is extremely esoteric. Esta enseñanza es extremadamente esotérica. The purpose of the teaching is to impress upon us that there is a spiritual power when we vibrate the names of God. El propósito de esta enseñanza es que existe una vibración trascendental en la que vibramos con los nombres de Dios, Which cleanses our consciousness of the tendency to sin. que limpia la tendencia a pecar, That takes us through to higher and higher stages of consciousness nos eleva a estados elevados de conciencia, until our heart melts in spontaneous love for God. hasta que nuestro corazón se derrite de amor puro por Dios. So one of the most famous sayings of Saint Teresa is, "Oh my Lord, please save me from the gloomy saints." The gloomy saints. Gloomy, sad and miserable. Una de las frases más especiales de Santa Teresa es: por favor, Dios mío, sálvame de los tristes, mezquinos santos. So spiritual life should not be dark and gloomy. It should be very joyful and dynamic. La vida espiritual no debe ser oscura y triste, sino que debe ser dinámica y divertida. So we'll begin. Before beginning our seminar today, we'll joyfully sing the divine names of God. Así que antes de empezar el seminario vamos a, de una manera feliz, cantar los santos nombres de Dios. You can hear and meditate, and if you feel inspired, you may also sing along. Puedes escuchar y meditar, y si te sientes inspirado también cantar con nosotros. Krishna
participating so enthusiastically. Gracias por participar tan entusiasta. Now everyone is infused with more of the Holy Spirit. Ahora cada uno estamos realmente empapados del humor del Espíritu. Perhaps you have experienced that the interfaith dialogue is often quite thorny. That's thorns, problematic. No thorns in roses. Quizá hayáis comprendido, experimentado, que el diálogo interno a veces está lleno de espinas. Interreligioso. Yes. Many difficulties arise. Surgen muchísimas dificultades. So, I'd like to present a lens of interpretation given by one of our Vedic saints. Uno de nuestros santos védicos nos da una interpretación a través de su lente. That helps us clarify and make sense of the interfaith dialogue. Que nos ayuda a clarificar y hacer sentido del diálogo interreligioso. The first thing to understand that everyone is not in the same stage of their individual spiritual evolution. Debéis comprender que cada uno de nosotros no está en el mismo nivel de evolución espiritual. The first level, their consciousness is always going out into the world. They're very busy in external things. La primera faceta es cuando la conciencia normalmente se encuentra muy atraída hacia los objetos externos. The capacity of such persons to understand and reconcile apparent contradictions between spiritual conceptions is very limited. Su capacidad de encajar diferentes conceptos muy similares no está desarrollada, es limitada. Then, the next level, there are those who have developed a degree of introspection. El siguiente nivel son aquellos que han logrado un nivel de introspección. They are more qualified and capable of reconciling differences between the various faiths of the world. Están más capacitados para reconciliar diferencias. And the last group, those who have attained a perfection in their state of introspection and have realization of God, they can very easily reconcile all apparent contradictions. Y aquellos que han realizado han hecho un camino largo de introspección y pueden reconciliar las aparentes contradicciones. So, even though there is only one God, aunque solamente existe un Dios, and every living being is a child of that one God, y todas las entidades vivientes somos niños de ese mismo Dios. so from the spiritual perspective, all the humans of the world, the animals even, all are in one family. Así que desde el punto de vista de las entidades vivientes, todos pertenecemos a una familia. But still, we separate into groups Aún así nos separamos en grupos and become alienated from one another. y nos alineamos de unos a otros. So, there are three components of that alienation. Hay tres componentes de esa alienación. The first component of alienation is the visible component of alienation. El primer componente es el componente visible de la alienación. The visible component means that, for example, a Christian priest may dress all in black. Un componente visible es que, por ejemplo, un cura se viste todo de negro. And I am dressed all in white. Y yo, por ejemplo, estoy vestido de blanco. So there's a visible difference. Existe una diferencia visible. We see that the Franciscan monks, they grow their hair and they shave off the crown. Los franciscanos, por ejemplo, se afeitan
la cabeza es la coronilla de la cabeza. But the Indian monks, they shave off their hair all around and they grow their hair under the back. Pero los monjes de India se afeitan toda la cabeza dejándose una coleta detrás. So, in this way, when people of different persuasions meet, they immediately see visible differences and they feel alienated from each other. Cuando cada uno persigue sus necesidades específicas, se sienten alienados unos de otros. So, the persons in the first stage of their evolution, they cannot overcome this boundary, the visible boundary. Aquellas personas que se encuentran en este primer nivel de evolución no pueden atravesar esta limitación, es como una zona limítrofe. But those who have risen to the second level of introspection, they can easily see through the external divisions. Pero aquellos que han llegado a la segunda plataforma pueden superar estas diferencias aparentes visibles y llegar al siguiente nivel. The second component of alienation is the ritual component of alienation. El segundo componente es el componente ritual de la alienación. We see that if you go to a church, before you go in, you have to remove your hat. Vemos como antes de entrar en la iglesia nos quitamos el sombrero. But if you go to a Sikh temple, if you don't have a hat, you cannot go in, they'll give you a hat. Pero si no, al entrar a un templo Sikh, tienes que de hecho ponerte un sombrero, si no lo tienes te lo dan para entrar. So, there are differences among the ritualistic performance. Por lo tanto, hay diferencias en todas las actividades ritualistas. In a Christian marriage, then the bride and groom, they walk in a straight line down the aisle. But in a Hindu marriage, they have to walk around in circles. En las bodas cristianas, el novio y la novia se aproximan de una manera, caminando recto, de manera recta hacia el altar, mientras que en las bodas de origen indio, en India, ellos dos caminan alrededor del fuego, girando en un círculo. So the immature spiritualist thinks, oh, this is a completely different religion. Los espiritualistas inmaduros piensan, oh, esto es una religión totalmente distinta, diferente. But one who has developed introspection can see the principle behind each ritual is the same. The principle is a mark of reverence towards the Supreme Lord. Pero aquellos que han atravesado las barreras de las diferencias ritualistas pueden entender que existe una similitud como componente o factor primordial en todas estas actividades. We must say that there is a great deal of things in common between the practices of the Christian monks and nuns like Saint Teresa and of their Vedic counterparts. Podemos de hecho ver que existen un montón de similitudes en las prácticas de los santos como Santa Teresa y los monjes. Specifically, rising very early in the morning before sunrise. Específicamente levantarse muy temprano antes del amanecer. And practicing meditation in those early hours before dawn. Por ejemplo, practicar la meditación antes de que del ocaso, de que salga el sol. It's very important to utilize those early hours for prayer. Puedes entender que son muchas horas de oración. Because the energies of the world at that time are in equilibrium, so they support your meditation. Porque las horas en estos momentos del día están en equilibrio, las energías, y pueden ser una plataforma para tu meditación. So the atheistic and ignorant persons, they're always sleeping at that time. Así que los ateos y las personas ignorantes están durmiendo en esta época, en este momento del día. So by 10 or 11 o'clock they wake up. By time? By 10 or 11 they wake up. Sobre las 10 u 11 es cuando se despiertan o se levantan. And then in the evening time, at 10 o'clock at night, then they become very enthusiastic and energetic to go to their clubs and drink alcohol. Y luego de nuevo por la noche, sobre las 10 de la noche, muy entusiastamente se despiertan y van a los clubs nocturnos. So the spiritualists are awake when the
ignorant persons are sleeping, and the spiritualists are sleeping when the ignorant persons they wake up. Así que los espiritualistas están despiertos cuando los ignorantes duermen y al revés, los ignorantes despiertos cuando el espiritualista descansa. In both Christian tradition and Vedic tradition, essential to prayer and meditation is a rosary. Tanto en la práctica cristiana como en la védica es esencial la práctica del rosario. And to attain a higher state of consciousness by a full absorption in one particular prayer or spiritual desire. Y para acceder a estados o niveles de conciencia elevados es esencial absorberse en un mantra específico. Also, the saints in India, they wander throughout the holy places barefoot. También los santos en India caminan descalzos So a los lugares we sagrados. see that it was Saint Teresa who founded the discussed the Carmelite order, that they should not wear shoes. Así que ella sea quien fundó las carmelitas de las descalzas, que no deberían llevar. Santa Teresa fundó para que no llevaran zapatos. Because it's a sign of humility. Es una señal, un signo de humildad. The monks in Vedic culture, they live with a vow of poverty. Los monjes en la cultura védica viven un voto de pobreza. And so poverty was a very central theme to the teachings of Saint Teresa. Y la pobreza es una enseñanza central básica en las enseñanzas de Santa Teresa. Because it fosters the spirit of full dependence and surrender to God. Que causa el espíritu de total entrega y de entrega a Dios. What will I eat tomorrow? Who knows? It is in the hands of the Lord. ¿Qué es lo que comeré mañana? No lo sé, Dios me cuidará. So, the persons who have become introspective, they can see the commonality even between rituals that seem to be different. Así que aquellas personas que han madurado en su introspección pueden ver la similitud incluso en aquellos rituales que aparentemente parecen diferentes. But the third component of alienation that separates us is the doctrinal component of alienation. Pero el tercer componente que nos separa, que nos aliena, es la doctrina. One may overcome the visible component of alienation, the ritual component of alienation, but the doctrinal component of alienation is very difficult to overcome. Es fácil superar el primer componente visible, el segundo que es el ritualista, pero el tercero es muy difícil de superar, que es el componente doctrinal. In fact, it is the doctrinal component of alienation which even caused the fracturing of the same religion into so many different groups. What to speak of different religions? De hecho, es este componente de doctrina el que causa que se rompa muchas veces dentro del mismo grupo religioso, que haya separaciones y diferencias y divisiones, y que hablar de los que son de otra religión. This doctrinal component comes about because the transcendental world, there are aspects of the transcendental world which are indescribable by words and inaccessible by thoughts of the material mind. Ese componente de doctrina sucede porque en el mundo espiritual hay conceptos que no se pueden describir con palabras y se escapan a nuestro entendimiento. So the doctrinal component of alienation can only be overcome by those who have transcended the identification with the physical body and mind, and by their soul they have direct perception of God. Así que este componente de doctrina tan solo se puede superar para aquellas, es accesible a aquellas personas que no han abandonado su identificación con su cuerpo físico y mental y han tenido una percepción directa de Dios. We can give an example by comparing the Christian doctrine of original sin. Podemos compararlo con la doctrina cristiana del pecado original. It was something that Saint Teresa expressed that quite early on in her spiritual life. She realized that from birth, from the very beginning of her life, she was sinful. Es un aspecto que Santa Teresa lo
la marcó desde muy pequeña. Ella se realizó, a lo largo de su vida, ella realizó que desde el comienzo ella había cometido muchos pecados, era pecaminosa. Because one may say, a child is born, but this child has not done any sinful activity. Uno puede decir, este bebé ha nacido, no ha cometido ningún tipo de actividad pecaminosa. But the Christian doctrine is there that everyone is born into sin. Pero la doctrina cristiana enfatiza en el que todos hemos nacido en pecado. And from the Vedic point of view, this is absolutely true. Desde el punto de vista védico, esto es absolutamente cierto. But the explanation is different. Pero la explicación es distinta. In Christianity, the responsibility for the original sin has been kept with Adam and Eve. La responsabilidad en el cristianismo del pecado original se mantiene con Adán y Eva. But in the Vedic culture, the responsibility of that sin is with you. Pero en las escrituras védicas, en el pensamiento védico, la responsabilidad cae en ti. That our soul has lived before. Que nuestra alma ha vivido con anterioridad. And because of the sinful activities of previous lives, from the very beginning we've taken birth with this burden. Y desde el comienzo de nuestra vida y por vidas pasadas hemos venido aquí con esta carga, pesa cargada. So Saint Teresa has said there are 4 stages of meditation. Santa Teresa tiene 4 estadios dentro de la meditación. And it's only in the 4th stage that one comes to realize one's identity as being entirely distinct from the fleshly body. Y es en la 4ª meditación en la que uno forma parte de una distinción totalmente desapegado de esta concepción material. So how are persons who identify with the fleshly body as their real identity to understand that they had a previous life? So better to give the theory of original sin. It is a provisional theory to be successful for them. Así que tan solo aquellas personas que han llegado a la conclusión del entendimiento y una realización de este concepto carnal no podrían acceder o entender esta teoría, que no somos este cuerpo físico, con lo cual mejor ofrecer la teoría del pecado original para que todo el mundo pudiese entenderla. It is said that when the saints go deeply into introspection, they see that their heart is very unclean. De hecho, los santos cuando van se absorben en meditación, pueden ver que su corazón no es tan limpio. And they repent bitterly. Y se arrepienten muy amargamente. So similarly, those who are practicing bhakti yoga, the yoga of devotion, when they go into the meditation, they can see the imprints or the impressions of many previous life sins. Aquellos que practican con intensidad el bhakti yoga pueden ver con claridad las huellas que dejan aquellas actividades pecaminosas de muchas vidas atrás. You know, if you walk on the beach, it will leave footprints. De hecho, si caminas por la playa, vas dejando huellas. Similarly, by meditation, you can access your subconscious mind, and there you can see the footprints of your activities for many Y a years. través de la meditación puedes entrar en tu subconsciente de la mente y acceder a esta información que han dejado tus huellas. So in this way, we are presenting a suggestion how one might reconcile the doctrinal difference of reincarnation with the concept of original sin. Así que vamos a intentar reconciliar estos conceptos de reencarnación con el pecado original. I must say that quarreling about doctrine is not fruitful. Debo decir que discutir acerca de diferencias de doctrina no tiene resultado objetivo. It is the responsibility of each individual to search out the truth of any particular doctrine within their own heart. Es la responsabilidad de cada individuo de buscar en su propio corazón la esencia de la doctrina.
So today we want to overcome the visual component, the ritual component, and the doctrinal component of alienation, and be all together as one family, serving and loving the same God. Así que vamos en esta mañana a reconciliar todos los aspectos que componen la alienación visible, ritual y doctrinal para convertirnos en una familia y poder cantar juntos y sentir juntos. Saint Teresa and the Vedic culture, thousands of years before, have given the same conclusion, that the essence of spiritual life is not to seek out a spiritual ecstasy for yourself, but to seek out a state of mind in which one is constantly thinking, how can I please the Supreme Lord? Porque antes de Santa Teresa, miles de años atrás, se observó que no se trata de buscar el éxtasis para darse placer a uno mismo, sino cómo puedo entrar en un espacio de mente en el cual pueda satisfacer y glorificar a Dios. Now, perhaps you know, when Saint Teresa was a little girl, she was quite confused. Puede que sepáis que Santa Teresa, cuando era una pequeña, una niña pequeña, vivía en un estado de confusión. Because her father was a very strict moralist. Porque su padre era un estricto moralista. And her mother, not so much. Su madre no tanto. Her father used to say, always tell the truth. Su padre estaba diciendo, siempre di la verdad. But her mother liked to read romantic novels, and she used to tell her daughter, shh, don't tell your father. Y su mamá leía novelas románticas y le decía, no les digas a tu padre. So she was getting mixed messages from the parents. Así que estaba obteniendo mensajes contradictorios de ambos padres. Especially she herself was attracted to those romantic novels. Ella misma se sentía atraída por esas novelas románticas. And when she was a teenager, she was quite frivolous and liked to flirt. De hecho, cuando ella entró en la adolescencia, le buscaba seducir. And her father wanted to control this. Y su padre quería controlar eso. So he sent her to convent school. Así que la envió a una escuela convento. She was very happy to be in a convent school because the nuns were not as strict as her father. De hecho, ella aprendía a estar en el convento porque ellas no eran tan estrictas como su padre. So she was there for some time, and then when her education was complete, it was time to make a choice between becoming married and following the spiritual path. Así que después de estar ahí en el convento un tiempo, tuve que decidir. Llegó el momento en el que tenía que decidir si casarse o seguir en la vida espiritual, en el camino. So you know, she contracted very dangerous disease, malaria. Así que contrajo unas enfermedades, como la malaria. Who's ever had malaria? ¿Quién ha tenido malaria alguna vez? Who's been to India? ¿Quién ha estado en India? Same persons. Las mismas personas. So especially in those days, malaria was very difficult. You have a very high fever, 105, almost on the verge of death. You begin to hallucinate. En esos momentos, cuando contraes la malaria, es muy difícil porque empiezas a tener una fiebre altísima, unos 39 grados, casi 40, a punto de la muerte, y empiezas a alucinar, a tener alucinaciones. But I can speak from my own example. I had malaria and typhoid at the same time. Pero puedo hablar de mi propia experiencia, que tuve el tifus y la malaria al mismo tiempo. Because I have lived in India for more than 20 years. Porque viví en India más de 20 años. So, this is a blessing from God actually. De hecho, esto es una bendición de Dios. Because when you are on the brink of death, it gives one a new vision about the value of life. Porque cuando estás lindando con la muerte, tienes una apreciación del valor de la vida. You can see very clearly what is important and not important. Puedes ver con claridad qué es lo importante y lo que no lo es tanto. And especially, it gives one aversion to the frivolous nature of the egoistic pursuits. De hecho, puedes tener una visión muy clara
de la visión frívola de aquello que persigue el ego. One becomes averse to the egoistic pursuits. Uno se queda en un estado de aversión hacia lo que persigue el ego. A few weeks ago, I was visiting the religious art gallery in Torino. Hace poco estuve en el Torino en una galería de arte. I wanted to give my reverence to the Shroud of Turin. Quiero dar mis reverencias. Reverences to the Shroud of Turin. It's the cloth that Jesus was wrapped in after Jerusalem. Se llama la sábana santa. Feel free to help anytime. So when I was there in the art gallery, there was a very beautiful painting. It was called the Frivolities of Life. Es una pintura llamada Las frivolidades del amor. So De la vida. in this there was painting. It was a painting of so many toys. Era una pintura de muchos toys. Playing cards. Jugando las cartas. Equipment for sporting like hockey. Jugando a deportes como el hockey. Different types of balls and so on. Diferentes tipos de pelotas. So the artist was bringing into our consciousness that we become very attracted to frivolous activities, but they have no value for our spiritual evolution. El artista estaba poniendo de manifiesto cómo estamos apegados a multitud de actividades frívolas que no tienen ninguna acción, no tiene un beneficio para nuestra vida espiritual. From the perspective of yoga, the perspective of meditation, these frivolous activities are caused by a turbulent mind. Desde el punto de la perspectiva del yoga, estas actividades provienen desde la turbulencia de la mente. So the very definition of yoga, yogas chitta vritti nirodha, means yoga is the stabilization of the turbulence within one's mind. Desde el punto de vista del yoga, yoga es la estabilización de las fluctuaciones del pensamiento. So Saint Teresa noticed that in the convent there was so much frivolity. Santa Teresa observaba que en el convento había tanta frivolidad. Some of the nuns, they were trying to put on their robes in a very fashionable and attractive way. Algunas de las monjas se ataviaban con sus ropas de una manera atractiva. They were wearing jewelry. Llevaban joyas. And also young men used to come into the monastery from outside and we used to laugh and joke with them. Incluso algunos jóvenes solían entrar en el convento y solían divertirse con ellos, hablaban y bromeaban. Many of the nuns, when they came together, they engaged in frivolous gossip. Así que algunas monjas también, cuando se reunían entre ellas, se ocupaban en hablar y chismorrear. So she saw that this is not the way to come closer to God. Así que ella entendió que esta no es la manera de acercarse a Dios. And she began to pray very intensely. Y comenzó a orar muy intensamente. So she has taught that there are 4 levels of the meditation. Hay 4 niveles de meditación. The first level is called mental prayer. El primer nivel es una oración mental. In one's mind, one repents for the materialistic demeanor and sinful activities. En el nivel mental uno se arrepiente de las actividades pecaminosas. And especially one prays and remembers the passion of Christ. Y uno está orando y ora en relación a la pasión de Cristo. Because even if oneself, you're not physically suffering, but by remembering the suffering that Christ has gone through, then the mind becomes very sober. Porque aunque uno no esté atravesando ningún sufrimiento, al meditar acerca del sufrimiento de Jesucristo, la mente se hace sobria. So from the perspective of Bhakti Yoga, this stabilization of the mind, driving away all frivolous thoughts, this stage is called
anartha nivritti, the cleansing of the consciousness. Este estado en el yoga se llama anartha nivritti, que es el estado de limpieza de la conciencia y del corazón, perdón. The next stage, taught by Saint Teresa, is called the prayer of quiet. El siguiente estado, hablado por Santa Teresa, es el estado de quietud. In that stage, one's will becomes one with the will of God. En ese estado, la voluntad de uno mismo se hace uno con la voluntad de Dios. In Sanskrit, in the Vedic culture, this is called sharanagati. En sánscrito se denomina saranagati. It means unconditional surrender. Es entrega incondicional. That you have no independent will, but rather you have offered your will fully to Krishna. En la que no tienes una voluntad independiente, sino que estás totalmente entregado a la voluntad de Krishna. In that state, the devotee feels, my Lord, nothing is mine. En ese estado el devoto siente, mi Dios es mío, nada es mío. Everything belongs to you. Todo te pertenece. Even my own soul does not belong to me, it belongs to you. Hasta mi alma no me pertenece, mi alma es tuya. So, Saint Teresa, just as the ancient yogis in India have analyzed all the various faculties of consciousness, she also analyzed that in this state, the will becomes one with God, but still, the memory, reason, and imagination still have free reign, they wander by themselves. En este estadio, Santa Teresa comprobó, como muchos de los santos de India, que the sages of India have analyzed the components of the psychological body. Analizando los componentes del sistema psicológico. So Saint Teresa has done precisely that same thing. Santa Teresa hizo lo mismo. By saying that in the prayer of quiet, your will becomes one with the will of God, but the power of reason, memory, and intelligence are still functioning independently. They are not under control of the divine will yet. Aunque tu voluntad se ha hecho una con la voluntad de Dios, quedan independientes el razonamiento, la memoria y la imaginación. In Sanskrit, the imagination is called the vikalpa. En sánscrito, la imaginación se llama vikalpa. The memory is called smriti. Las memorias se llaman smriti. The reason, choosing, sankalpa, vikalpa. El razonamiento es elegir, sankalpa, vikalpa. And so the yogis also say, first one surrenders, but there are still aspects of the psychological body which are going in their own direction. Y los santos dicen, aunque uno se entregue, siempre quedan aspectos del cuerpo psicológico que van independientes. So in that stage in Sanskrit is called nishtha. Este estado, esta se llama nishtha. That outwardly you have discipline and control in the outer activities of the body, but internally the mind is still somewhat restless. Que externamente, aunque uno se haya estabilizado y se haya entregado, internamente quedan aspectos todavía que no se han forjado. Then Saint Teresa taught that the next level of consciousness is called the devotion of union. El siguiente estado del que habló Santa Teresa es el estado de unión con la devoción. In that state, one's will is one with God, and reason also comes under the control of God's reason. En ese estado, tanto la voluntad como el razonamiento se hacen uno con la voluntad y el razonamiento de Dios. So in that state, one has profound theological insights, inspiration. En ese estadio, la persona tiene unas inspiraciones espirituales muy elevadas. But still, memory and imagination, they are functioning independently by themselves. Aún así, la imaginación y la memoria aún funcionan de manera independiente. So, in Sanskrit, that stage is called ruchi, the stage of spiritual taste. En sánscrito, ese estadio se conoce como ruchi, significa saborear espiritualmente.
Then the last stage Saint Teresa describes is called the devotion of ecstasy. El siguiente estado que describe Santa Teresa es el éxtasis devocional. In that state, the will, the reason, the memory and imagination all become completely immersed under the control of God's grace. En ese estado, la memoria, la imaginación, el razonamiento y la... They're absorbed and under the full control of God's grace without any independent function. Which is the first word that you say? Of the reason, the will, the reason, y la voluntad. Memory and imagination. Están todas en unión con la voluntad, el razonamiento, la memoria y la imaginación divina. So in Sanskrit this has been described Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. When one becomes absorbed in glorifying the names of God, then Sarvatma, that means intelligence, memory, will, determination, everything becomes immersed and under the control of divine grace. Y en ese estado en el que uno se entrega por completo a Dios, queda la persona queda en gracia divina, en la que todos sus aspectos psicológicos y espirituales quedan a servicio de Dios. To move on to some prominent teachings of Saint Teresa, she said that I have been blessed by the Lord to not criticize others. Y yendo un poquito más a las enseñanzas de Santa Teresa, ella dice que ha sido bendecida por la capacidad de no criticar a los demás. And if someone makes a mistake, I have been blessed to immediately forget about it. Y si alguien realiza o comete un error, rápidamente lo olvido. So truly, this is the consciousness of a person who has become introspective. Realmente este es signo de una persona que se ha hecho introspectiva. Unless we give up the wicked addiction to analyzing the weaknesses of others, we can never go internal. A no ser que abandonemos esa tendencia o propensión mezquina de ver las faltas de los demás, no podremos avanzar hasta este punto. Saint Teresa taught that I do not fear Satan as much as I fear those who fear Satan. Santa Teresa dijo, no temo a Satán, tanto como temo a aquellos que temen a Satán. Why? Because Satan, or in Sanskrit we would say Maya, illusion, or avidya, ignorance, this is not to be feared. De hecho, Satán en sánscrito le llamamos Maya o ilusión. No hay que tenerla miedo. Because one should not absorb the mind in fear of evil, but rather one should counteract evil by the very simple process of discussing the glories of God. Porque no se trata de centrarse en el miedo a lo diabólico o pervertido, sino más bien centrarse en la glorificación a Dios. So in the Vedic culture, Chaitanya Mahaprabhu said, Jai dete tahi kaha Krishna upadesh. Every single person you meet, tell them about the teachings of Krishna. And if you do this, then Maya, or Satan if you like, can never touch you. De hecho, se dice en las escrituras sagradas védicas que ocupan todo tu corazón y tu ser en glorificar a Dios, y de esta manera Satán o Maya no te podrá tocar. So, Saint Teresa had many realizations that she was writing them down. Y Santa Teresa tenía muchísimas autorrealizaciones, las escribía. But many of her superiors in the monastery, they took exception to this. Algunas personas superioras tomaban excepciones en relación a esto. Even one monk told her, oh, your so-called realizations are coming from the devil. Decían, tus llamadas autorrealizaciones vienen del demonio, provienen del demonio. Not from Jesus. No viene de Jesús. He told her, if you ever see Jesus again, then you should make the finger gesture, a very rude gesture to him, because it's not Jesus, it's the devil. De hecho, si te vienen estas sugerencias, les tienes que hacer una gran mueca muy irreverente, porque no viene de Jesús, viene del demonio. So she tried it, but it didn't work. Así que
trabajo era... So at that time, many persons turned against her and began to harass her. En ese momento muchas personas comenzaron se oponían a lo que ella decía. So one day she was praying, and in her trance, she saw Jesus. Una vez en su trance, mientras meditaba, vio a Jesús. And Jesus, smiling, told her, "This is how I treat my friends." Y Jesús, sonriendo, les decía, es así como trato a mis amigos. And Saint Teresa said, "No wonder you don't have many friends." Santa Teresa le dijo, ahora entiendo por qué no tienes muchos amigos. Now this story is extremely profound. Extremadamente profunda es la enseñanza de esta historia. Please give your full attention and deliberation on this history. Por favor, delibera con toda tu atención en esta historia. One of our Vedic saints, he said, "Many people think that the path of devotion to God is a bed of roses." Uno de nuestros santos védicos expone que muchas personas piensan que el bhakti es una cama de rosas. But the path of devotion to God is not a bed of roses, it is full of thorns. Pero el camino de la devoción no es un lecho de rosas, es todo un camino de espinas. And throughout history, anyone who came close to the realization or had realization of God, then many people turned against them and began to persecute them. De hecho, muchas personas a lo largo de la historia que hicieron su camino de la devoción fueron perseguidas y maltratadas. In the Vedas, there's the example of the great Saint Prayojan. Even his own father tried to kill him. En los Vedas tenemos el ejemplo del gran Prahlad, que hasta su padre mismo quería matarle. And great saints in India like Ramanujacharya, many others who were opposing the saints, they tried to kill him. Y grandes santos en India como el gran Ramanujacharya, muchos santos trataron de matarle. So, in the Puranas of India, he said, "Yasya ham tad anugrahami harise tattanam shanai." Krishna tells to his devotee, the first installment of my grace upon you is that everything in your life fails and all people turn against you. This is my first installment of grace. En los Puranas se dice que el primer síntoma de que Krishna te está bendiciendo es que todo se vuelve en contra tuya. And we see that our Lord Jesus Christ was similarly persecuted. Vemos como nuestro querido Jesucristo también fue perseguido. So one should not be under the misconception that the trials and tribulations that come with the religious path are the fault of the religious path, but it's part of the purification process. Así que todos deberíamos entender que aquellas tribulaciones o problemas que suceden en el camino de la vida espiritual simplemente son un síntoma de purificación. So Saint Teresa thought, "Oh Jesus, if you have so few friends, at least there should be good ones." Así que dijo Santa Teresa, oh Jesús, si tan solo tienes unos pocos amigos, al menos deberían ser buenos. So she attempted to establish monasteries where there was a very great ideal of a prayer and reflection. Y así que ella se propuso construir monasterios cuando el ideal era la reflexión y la oración. Another central teaching of Saint Teresa, which we also find in the Vedas, is the idea that the person on the spiritual path has to be like a gardener. Así que otro punto central entre las enseñanzas cristianas y védicas es que la persona espiritual debe ser como un jardinero. Do any of you do gardening? ¿Alguno de ustedes hace jardinería? Any gardeners here? Yeah? Okay. ¿Algún jardinero? ¿Jardinera? So you know what it's like. Así que sabéis bien lo que es, ¿no? You have to work hard. Es trabajar duro, You have to be very patient. muy paciente. You have to be vigilant also that the weeds don't overgrow the plants that you desire to cultivate. Vigilante de que las malas hierbas no crezcan. And you know that the growth and success of your garden, it will come in season.
You cannot make it, you are not in control yourself. Y también sabéis que todo llega a su tiempo, en la estación adecuada, nada surge fuera de su estación. So, in the Vedic culture, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, Mali hayase bij karaya gopal, Shavana kirtana jale kare sinchan. You have to water the garden of your heart every day by hearing the glories of Krishna and chanting the glories of Krishna. En el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu dice que debes regar tu propio corazón todos los días a través de la glorificación de Dios. And Saint Teresa gave the same instruction. Every day you have to water the garden of your heart through prayer. Y Santa Teresa dijo lo mismo, sugirió lo mismo. Todos los días debes regar el corazón a través de la oración. Now I want to come to the conclusion of our discussion today. Quiero llegar a la conclusión de la discusión de hoy. We have compared the teachings of the Vedic culture and of the Christian culture. Hemos comparado las enseñanzas de la cultura védica y la cristiana. And within this room we have proponents of the Vedic culture and also of the Christian culture. Y en esta habitación, en esta sala, tenemos a aquellas personas que exponían la cultura védica y otras la cristiana. So we want to explore in what ways we can all profit from this exchange. Así que vamos a llegar a la conclusión de cómo todos nosotros nos podemos beneficiar de este intercambio. So, first of all, I want to outline some of the points by which the followers of the Christian culture may profit by the encounter with Vedic culture. Quiero proponer cómo subrayar los beneficios de los seguidores de la creencia cristiana, cómo ellos pueden beneficiarse del encuentro con los que persiguen la cultura védica. It is a fact that in this present time in history, the Christian faith in Europe is under great threat, and the numbers of practitioners are rapidly diminishing. De hecho, somos conscientes, es un hecho, de que cómo está disminuyendo los seguidores de la religión cristiana. This is a very sad and tragic fact. Es un hecho triste y trágico. Because the common people do not understand that the very pillar and support of their whole civilization is their historic traditions of devotion to God. And if they take this away, the whole civilization will collapse. Porque las personas no entienden que los pilares que sostienen las civilizaciones simplemente es la devoción por Dios. And if this pillar is taken away, Y si ese pilar, the entire civilization will collapse. si ese pilar se retira, toda la civilización colapsará. In only a few generations. Tan solo hace unas cuantas generaciones. Now, Saint Teresa, she was writing at the time of the Renaissance. Santa Teresa escribía en el tiempo del Renacimiento. The Enlightenment period had not come yet. La iluminación, el periodo de ilustración no había llegado aún. So she did not have to deal with the attack of secularism. No tenía que realmente enfrentarse al secularismo, a la filosofía secular. The secular science is now used as a way of attacking the faith of people in general. La ciencia secular está atacando en general la fe de las personas. So, in the Vedic culture, there is a very scientific explanation of all aspects of spiritual life. Así que la filosofía védica está analizando todos los aspectos de la vida religiosa, espiritual. So by studying this, I feel strongly that the followers of the Christian tradition can fortify their faith against the weaponization of secular science. Así que tengo la firme fe de que las personas cristianas pueden alimentarse de estas enseñanzas como un arma para enfrentarse a la ciencia secular. To clarify this point, we must say that a scientific subject
has three angles of vision. Para clarificar esto, puedo determinar que los científicos tienen tres puntos de perspectiva. That is the cognitive aspect. El aspecto cognitivo. For example, today we have cognitive psychology. Hoy, por ejemplo, tuvimos la psicología What cognitiva. is the subjective experience of the individual? Lo que es la experiencia subjetiva del individuo. In the stages of learning. En los estadios del aprendizaje. Or indeed in madness. Incluso en la locura. Then there is behavioral psychology, which does not examine it does not make any claims about the subjective experience, but only examines the behavior of the person, the outer vision. La psicología del comportamiento, en la que tan solo tiene en cuenta cómo se comporta la persona. And then in science there is the ontological, the perspective. Y la perspectiva ontológica. What are the components that bring about the cognitive and behavioral aspects? ¿Qué otros componentes que traen la psicología del comportamiento y cognitiva? When these three components are there, then you can call it science. Cuando estos tres componentes se reúnen, lo podemos llamar ciencia. For example, if there's a medicine, por ejemplo, si existe una medicina, we can study what effect this medicine has on the person's cognition. Podemos entender o ver cómo esta medicina afecta la percepción cognitiva del individuo. We can study the effect that the medicine has on their behavior. Podemos ver cómo esa medicina actúa sobre su comportamiento. But unless you know the chemical composition of the medicine and how it functions on the biology of the body, then the science is not complete. Pero hasta que no sepamos la química de la medicina y cómo afecta la biología del cuerpo, no sabemos cómo actuar. So similarly, in Christian mysticism, we find the discussion of the internal experience and the behavior, but the ontological element is not so developed. Por ejemplo, en el misticismo cristiano estamos viendo cómo se desarrolla la experiencia individual, pero todavía no la individual experience. There is a lot of description of the cognitive experience and behavior, but there is no description of the ontology or spirituality. Hay descripción de la experiencia individual o cognitiva, pero no de la ontología de la espiritualidad. So, the Vedic scriptures of India can give so much information about this. Y en este sentido, las escrituras de India nos pueden ayudar a nutrir. How the physical body is made of the elements: earth, water, fire, air, and space. Como el cuerpo físico está hecho de los 5 elementos de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. How this body, which is a dead material element, is animated by prana. Como este cuerpo está animado por el prana. Prana means motion. Prana significa movimiento. And an, from this comes animated in English. Y so the Sanskrit and English and Spanish is same. En este sentido, sánscrito, español e inglés es lo mismo. An es movimiento, an es animado. So, there is a very clear and scientific information about the movement of prana in the body and the chakra system. Entonces hay un entendimiento muy claro y científico de cómo se mueve este prana por todos los canales energéticos. And how the prana is the interface between the physical body and the subtle material mind. Y cómo el prana está relacionado entre el cuerpo físico y la mente sutil. When the mind is unstable, then the soul thinks, I am this physical body. Cuando la mente es inestable, uno piensa yo soy este cuerpo físico. And that is essentially the nature of our ignorance. Y esa es la esencia de nuestra ignorancia. So, the ontological dimensions of spirituality can be received from the Vedic culture and very much help those who are practicing the spirituality in the Christian tradition. Así que el aspecto ontológico de la espiritualidad nos puede ayudar a cómo desarrollar nuestra fe cristiana. Another important aspect of Vedic culture is the theology of rasa. Otra parte importante del aspecto de la cultura védica es el aspecto del rasa.
Rasa means that though God is one, He manifests Himself in many different aspects to relish different flavors of love with His devotees. Rasa quiere decir todas esas relaciones que hay con Dios y que se relacionan de diferentes maneras en función a la relación personal que tienes con Él. In other words, it's a very developed aesthetics of the spiritual experience. Es un nivel muy elevado de asceta de la experiencia espiritual. So I want to say that this is both the strong point and also it can be, under certain circumstances, the weakness of the Vedic paradigm. De hecho, puedo decir que este es el punto más fuerte del paradigma védico y también el más débil. Because many practitioners in the Vedic paradigm, they try to enter into the very high aesthetics of the spiritual experience, when actually they're still in the first stage of meditation. Cuando muchas personas intentan entrar directamente sobre el paradigma asceta muy elevado, cuando en realidad ellos están en un nivel mucho más de meditación. And this is precisely where I feel that the followers of the Vedic culture of Bhakti Yoga can benefit a great deal from the grace of Saint Teresa. Y en este sentido tengo fe de que las enseñanzas védicas pueden ser muy útiles para ayudar a los seguidores de Santa Teresa. Because very central to her teachings is the examination of one's own conscience. Porque un punto central de la exponencia de Santa Teresa es el estudio de la conciencia de uno mismo. So I'm giving a recommendation to those who are practicing Bhakti Yoga daily. Follow the example of Saint Teresa and examine your own consciousness, your own conscience for any traces of pride, deceit, greed, and worldly desires. Así que os propongo a todos los seguidores del Bhakti Yoga a seguir muy de cerca las enseñanzas de Santa Teresa para observar, hacer una introspección de cualquier atisbo de orgullo, de avaricia, de codicia y de falso ego. Thank you very much. Perhaps some of you would have some burning questions. Quizá alguno de ustedes tengan unas preguntas ardientes. So we'll send one microphone into the audience. Así que vamos a llevar un micrófono a la audiencia. And we can have a few minutes dialogue. Para tener un diálogo. Oh, I would like to invite everyone, please visit us at our temple in India. Me gustaría deciros, por favor, que visiten, les está invitando a que visiten nuestro templo de India. So, if you leave your email address with Anantanitaya or Anantamahini at the end of the program, we'll send you the details if you'd like to have a spiritual and cultural experience of holy places in India. Si lo desean, nos pueden dejar su email para que tengan una experiencia espiritual por completo en India, después de la ponencia. Hola, buenos días. Esta pregunta va dirigida a Marta, porque es una cosa que dice yo que me causó mucha impresión. Y no sé si ya lo sabrás, pero yo solo voy a recordarlo. ¿Cómo es eso de llevar, que eres maestra de Reiki, ¿no? Y bueno, yo soy un gran admirador de Reiki. Pero ¿cómo se lleva eso con el catolicismo? Porque los cristianos tachan muy malamente a las personas que practican Reiki. ¿Cómo lo llevas? Just translate for those speakers. He is wondering how Marta is, she can relate to the Catholic, with the Catholic community, because as she practices Reiki, that is not very well seen within the Christian Catholic
community? How do you manage? Reiki es energía universal, pero es energía del amor universal. Reiki is the energy of love, universal love. El amor es igual en todas partes. So love is good everywhere. Comparto perfectamente el catolicismo con Reiki, como escuchar en los Vedas. Comparto, creo que todo está en la misma sintonía. Está sincronizado por el amor. Entonces, hay muchos católicos que practican Reiki. Reiki es una energía, es una corriente de amor, es una energía pura, es energía pura. Y lo único que hace es transformarnos a la energía para que tu cuerpo entre en calma. So, as I believe that Reiki is a universal energy, I can share with the Catholic, I can share with the Vedic point of view, I can share with everybody. Yes. Why not? Thank you. Cuando él ha dicho que los pilares del ser humano se estaban perdiendo porque había menos cristianos, él acaba de desatar una polémica enorme que me gustaría que reflexionáramos todos aquí sobre lo que supuso la Segunda Guerra Mundial y en España la Guerra Civil. Para mí nos mataron nuestra espiritualidad. Gracias. Perdón, aunque no vayamos a los templos, otras personas, yo creo que hay ya dos tipos de cristianos, los del Vaticano y otros. Gracias. He firmly believes that when Prem Prayojan Prabhu spoke about Christianity being diminished nowadays, he became uneasy because he's thinking Christianity died at the end of the World War and then through the several wars. And now he has the belief that there is still kind of Christianity, that of the Vatican and the common people outside. And the question? Yo pienso que Jesús, el mensaje de Cristo, que fue tan perseguido por los romanos, y todo el mundo debería saber qué ocurrió con todos los cristianos, Cristo curaba con las manos. Esto se les olvidó a través de la historia a todos los cristianos. Gracias. And he's saying that Christ, he was curing, he would be healing through his hands, and he has the feeling that everybody has forgotten about the basis of Christianity. So thank you. It seems a comment, not a question. Se parece un comentario, no una I'm grateful for this comment. When I spoke about the gradual diminution of Christianity in the modern day, this was based upon the closure of churches and monasteries. And so there are statistics showing that many churches and monasteries are gradually closing, and often they're being turned into mosques or a supermarket or something. Cuando hablé desde el punto de vista de que el cristianismo estaba desvaneciendo, hablé desde el punto de vista que se habían entrado muchas iglesias y muchos monasterios y se habían convertido en mezquitas o en supermercados o algo así. And one point I'd like to make in this regard is, according to the Vedic scriptures, there is only one way to reverse the trend of declining spirituality in society. Y según desde el punto de vista védico hay una manera de poder revertir, es decir, actuar, digamos, de alguna manera para evitar esta declinación de la espiritualidad. That is called Sankirtan in Sanskrit. Se llama Sankirtan en sánscrito. It means to loudly and congregationally glorify God. Congregación glorificar a Dios.
So if all people of various faiths can come together, sing the glories of God in their churches, not only in their churches, but on the streets also everywhere, the vibration of God's glories will clean the contaminated atmosphere of the modern age, and it will be very infectious. As Marta was saying, if you go to the monastery and hear them singing, the joy is infectious. Como dice Marta, cuando entras en los monasterios, toda esa felicidad se derrama, es infecciosa. Entonces, de esa misma manera, el proceso del Jnana Sankirtan o la glorificación de Dios, esa vibración trascendental, purifica toda esa contaminación material. Kirtan means to sing together the names and glories of God with beautiful melody and instruments. Kirtan significa glorificar y cantar a Dios con instrumentos melodiosos y voces. The theological argument will not stop the decline. El argumento teológico no ha parado de declinar. And attempts to persuade people to change their ways will not stop the decline. Y obligar a las personas a cambiar sus modos no van a prevenir el declive. But only the miracle of God's grace, which descends upon us when we joyfully glorify Him together, this can change everything. Pero tan solo la gloria de Dios, la gracia de Dios que desciende a través, al glorificar sus santos nombres, esto sí que lo puede erradicar. So with those closing words, I'd like to invite you to sing once again. Así que con esas palabras me gustaría finalizar. Para continuar cantando.